El cañón del Río Grande en Nuevo México está situado a 113 kilómetros al norte de Santa Fe. Escondido en medio de las montañas rocosas, se erige posiblemente el pueblo más antiguo de todo Estados Unidos, el pueblo de Taos. En el siglo X, los descendientes de los indios Anasazi, que también vivían en Mesa Verde, se establecieron en esta zona. La razón por la que vinieron hasta aquí aún no se sabe con exactitud, probablemente debido a un rebrote de hambruna en el aparentemente fértil cañón. La leyenda cuenta que fue un águila que los trajo hasta esta zona. El águila posó 2 huevos, uno en cada lado del arroyo. Para honrar a esta águila, los habitantes del pueblo de Taos, aún hoy, lo festejan con la danza del águila. Nosotros denominamos a nuestro pueblo como el lugar donde emerge el agua después de su viaje por los pastos rojos. Desde hace muchísimas generaciones esta es nuestra patria. El lugar está dividido en 2, el pueblo del norte y el pueblo del sur. Esa división natural es debido a que el río Pueblo cruza el Mar Azul, nuestro lugar sagrado. El pueblo de Taos casi no ha cambiado en el último siglo, y para nosotros es muy importante que así siga. El Mar Azul solo puede ser visitado por los descendientes aborígenes. En 1540 llegaron al pueblo de Taos los primeros europeos, una expedición española en busca de oro. Entre ellos se encontraba Hernando de Alvarado. En su informe se lee: las casas se encuentran muy cerca las unas de las otras y tienen 4 o 5 pisos. Cada piso tiene un pequeño balcón de madera exterior que recorre toda la casa. Es el pueblo más poblado de toda la zona. Desde que esta descripción fue redactada, el pueblo de Taos solo ha cambiado insignificantemente. La mayoría de edificios fueron construidos entre el año 1000 y el 1450. Pueblo no solo se caracteriza por las complejas construcciones de varios pisos, tanto en la zona sur como en la norte, sino también por todo el conjunto urbano, donde también se encuentran algunas casas de un solo piso. En 1598, el rey español Felipe II mandó colonizar Nuevo México. La zona debía ser distribuida entre los colonizadores. Con las tropas españolas llegaron también los franciscanos. Los monjes llevaron a cabo brutales bautismos obligados y destruyeron símbolos paganos de la cultura. Se usó la fuerza para convertir a los aborígenes al cristianismo. Debido a la brutal opresión a la que los 10.000 habitantes del Cañón de Río Grande fueron sometidos, surgió la llamada Revolución de Pueblo. Bajo el símbolo del chamán, donde se habían refugiado de los españoles, se concentraron todos los habitantes de Pueblo. La revolución acabó con el asesinato y la expulsión de Nuevo México de todos los españoles. Aunque solo fuera por poco tiempo. 12 años más tarde, volvieron a conquistar la zona. De las regiones aún no hoy habitadas, solo 4 fueron construidas por los aborígenes indios, uno de ellos siendo el pueblo de Taos. Somos conocidos como la gente del pueblo de Taos. Nosotros y nuestro pueblo somos uno. Siempre hemos sido constructores, cazadores y artesanos. La gente de nuestra raza ha viajado por todo el mundo, pero siempre acaban por volver a su lugar de origen. Nosotros amamos nuestra patria y nuestra cultura, así como nuestras costumbres ancestrales.
Cuando durante el siglo XIX el gobierno americano realojó a los nativos americanos en reservas, permitieron a los originarios del pueblo de Taos permanecer en su zona. Su aislada tierra no les parecía de utilidad, pero la desconfianza hacia los conquistadores se ha mantenido hasta la actualidad. El pueblo solo puede visitarse en ciertos momentos. Los kivas, lugar donde se celebran los ritos sagrados, están del todo prohibidos. Gracias a sus estrictas restricciones, los habitantes del pueblo de Taos consiguen preservar su vida tradicional. Las influencias extranjeras son tratadas con gran recelo. Por lo que, aún hoy, no hay electricidad en el pueblo al ser prohibida por la tradición. Las casas en el pueblo de Taos están hechas de adobe y tierra que es mezclada con agua y paja. La mezcla es más tarde secada al sol. Las paredes exteriores de las casas son revestidas con barro, mientras que las paredes interiores son cuidadosamente embadurnadas con tierra blanca para que se mantenga cierta claridad en toda la casa. Antiguamente y por razones de seguridad, las casas no tenían ni puertas ni ventanas y solo se podía entrar en ellas desde el tejado. Los techos siempre han sido erigidos con grandes trozos de madera, siguiendo la alineación de las vigas. El adobe no aguanta mucho, por lo que las casas deben ser renovadas a menudo. Sin embargo, este material tiene una gran ventaja. Las paredes aguantan el calor recogido durante el día y así se mantienen calientes por la noche. Las habitaciones tienen siempre una temperatura constante. Cuando el salvaje oeste dejó de ser tan salvaje para convertirse en una poblada zona, los bisontes fueron erradicados. Los hombres del pueblo de Taos se acogieron de nuevo a sus tradiciones y acordaron volver a la cría de búfalos. Estos animales sirven como símbolo de la creencia que debe haber cierta armonía entre hombre y naturaleza. Ellos creen que esta armonía no puede ser perturbada, puesto que cuando el balance se rompe, automáticamente se pone en peligro la existencia del hombre. Y todo lo que el hombre recibe de la naturaleza debe devolverlo de alguna manera. En la actualidad, la tribu del pueblo de Taos cuenta con unos 2000 integrantes. Cerca de 150 viven en el pueblo. Los demás viven en modernas casas fuera de los altos muros, pero siempre dentro de la reserva. La tribu se rige por un severo patriarcado. Mientras las mujeres hornean el pan, los hombres se encargan de la caza y la recolecta. El gobernador es responsable de la política exterior. Y el jefe de guerra, que también se autodenomina líder religioso, solo pueden ser hombres. La continuidad de las antiguas tradiciones sirve también como protección contra la influencia del mundo de los blancos. Como el Pow-Wow, la danza ceremonial con la que se conjura a la mitología. Nuestra religión otorga a todos los hombres cierta responsabilidad sobre nuestro país y nuestra tierra. Nuestra cultura también se ve reflejada en nuestros nombres. Nuestros hijos tienen nombres de lugares sagrados, de animales y de plantas con las que vivimos. La traducción de mi nombre, por ejemplo, es el lobo tranquilo.
El pueblo de Taos volvió a formar parte de la historia de América cuando en 1847, después de la guerra entre Norteamérica y México, el lugar fue vendido a los norteamericanos por $15 millones. Influyentes españoles planearon un complot. Los habitantes del pueblo de Taos se unieron y asesinaron al gobernador norteamericano Charles Bent. Un mes más tarde, la revolución de Taos había sido erradicada. La Armada norteamericana rodeó la iglesia de San Jerónimo asesinando a 150 habitantes. A principios del siglo XX, los habitantes de la reserva se vieron obligados a mandar a sus hijos a internados. Estas escuelas estaban lejos de las reservas y allí los chicos debían olvidar su cultura tradicional. En las reservas, algunas fiestas y ceremonias fueron tachadas de antiamericanas y así prohibidas e incluso castigadas. Al igual que durante la colonización española, las actividades y tradiciones de los nativos americanos fueron relegadas al olvido. En la actualidad, la gente del pueblo de Taos, asimismo que otras tribus indias, tienen una licencia para el juego. El casino es el cuarto lugar proveedor de empleo de la región y significa una gran ayuda para que la tribu pueda vivir de forma independiente. También de aquí provienen los ingresos para la posible compra de las tierras al gobierno americano. Una tierra que antes pertenecía a la tribu y que les fue arrebatada con violencia. Y por la que ahora tienen derecho a compra preferente. Una auténtica ironía de la historia. Los indios han luchado extensamente por la autonomía de sus tierras, por lo que en 1970 el gobierno de los Estados Unidos les devolvió el sagrado Mar Azul y las montañas colindantes a la zona. En el Mar Azul se llevan a cabo las ceremonias más importantes de la tribu. La danza mostrada en esta película fue realizada en conmemoración a la designación como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y por esa razón se permitió su grabación. Cuando nos encontramos con los primeros europeos, estuvimos expuestos a muchas influencias externas. Y no todas eran negativas. Por ejemplo, aprendimos a conocer y respetar su religión, aunque lo más importante para nosotros es poder conservar nuestra cultura y nuestros valores. Y es esencial que las generaciones futuras aprendan también a mantenerlos. El jefe de la tribu, Lobo Tranquilo, tiene muchas expectativas de sus descendientes, quizá demasiadas. Aunque el pueblo de Taos no se ha convertido aún en un pueblo de museo. Pero nadie puede saber del cierto si la espiritualidad de las antiguas culturas será de veras preservada.